¿Qué tal, amigos, hermanos? Los saludo con la paz de Dios. Y bueno, pues en este jueves de estudio, hermanos, estamos viendo estos temas de las dispensaciones. Cada una de las dispensaciones, bueno, son esos periodos de tiempo que hablábamos en nuestro primer estudio. Y en este jueves vamos a ver esta segunda dispensación que nos habla de la conciencia. Le invito para que abra su corazón al Señor y le pida por medio de una oración que Él ponga el mensaje en su corazón. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes, Señor, en este estudio, en esta segunda dispensación, Señor, de la conciencia. Te pido que nos des sabiduría, nos des inteligencia, pero sobre todo pongas en nosotros un corazón entendido para poder descubrir, Señor, el mensaje de tu palabra. Bendice a tu iglesia y bendice a cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor, y que tu palabra produzca en ellos, Señor, esa fe que nos lleve a confiar en tus promesas. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hablamos en el estudio pasado de la primera dispensación, la inocencia, y vimos el periodo de tiempo y la responsabilidad que había en el ser humano, cómo fallaron y cuál fue el juicio de Dios. Pero en esta segunda dispensación de la conciencia, bueno, vamos a hablar, hermanos, cuál es el objetivo de las dispensaciones. Bueno, mire, el objetivo de las dispensaciones dentro del contexto bíblico es el de proveer un marco de comprensión sobre cómo Dios se ha ido relacionando con la humanidad a lo largo de la historia. Mire, este término se usa para referirse a las diferentes formas y etapas en las que Dios interactúa y también cómo guía Dios, cómo demanda obediencia de su pueblo, y hay esta interacción entre Dios y el ser humano. No obstante, este concepto no está explícitamente referenciado en la Biblia, sino que fue desarrollado por teólogos para ayudar a entender mejor el plan y propósitos de Dios en la historia. Mire, las dispensaciones son una manera de explicar los cambios en el modo en el que Dios se comunica y se relaciona con las personas a lo largo del tiempo. El objetivo principal de las dispensaciones es mostrar la consistencia del propósito de Dios a pesar de las diferentes formas y medios que utiliza para interactuar con la humanidad. A través de estas dispensaciones podemos ver que la salvación siempre ha sido y será por gracia a través de la fe en Dios. Cada dispensación destaca aspectos únicos del carácter de Dios y su plan de redención. Asimismo, las fallas humanas a lo largo de estas dispensaciones resaltan esa necesidad de la salvación que Dios nos otorga de una manera gratuita por medio de su Hijo Jesucristo. En resumen, las dispensaciones ayudan a entender cómo Dios ha trabajado consigo mismo y con la humanidad a través de diferentes periodos de tiempo en la historia. Y bueno, vamos a dar inicio a esta segunda dispensación, que es la conciencia. Esta la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, verso número 7 en adelante, y en el capítulo hasta el capítulo 8, verso número 22. Mire, este periodo inicia luego del pecado de origen de Adán y Eva y termina con el diluvio. En Génesis 3:7 nos dice la escritura: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuál era la responsabilidad en esta segunda dispensación llamada la conciencia? Bueno, mire, la responsabilidad tanto de Adán y Eva era hacer lo bueno. Génesis 3:5 dice: sino que sabe Dios
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo o sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Génesis 4:4 nos habla y nos dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mire, como resultado de la desobediencia, el hombre llegó a poseer un conocimiento personal y experimental tanto del bien como del mal, en donde el bien representa la obediencia y el mal la desobediencia a la voluntad de Dios. La responsabilidad de ellos era hacer el bien en esta segunda dispensación de la conciencia. ¿Cuál fue el fallo? Bueno, se inclinaron a la maldad. Con su conocimiento del bien y del mal en su conciencia, el hombre, ante ese despertamiento que tuvo, habiendo sido expulsado del Edén y colocado en este segundo pacto, o sea, el pacto adánico, ¿sí? El primer pacto era el de Edén, ahora el pacto es con Adán. El hombre era responsable de hacer el bien que le era conocido y evitar el mal, del cual era consciente, y debía acercarse a Dios por medio del sacrificio, ¿sí? Dice la Escritura que cuando Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿sí? Era la ofrenda establecida por Dios, el sacrificio. ¿Cómo sabemos que la estableció Dios? Bueno, cuando ellos son expulsados del huerto de Edén, dice la Escritura que Dios los vistió de pieles. A lo mejor Él pudo haber dicho que aparezcan vestidos de pieles y hubieran aparecido en ese momento, pero no, Él hizo un sacrificio, hubo una redención por la desobediencia de ellos dentro del huerto, y bueno, utilizó las pieles de esos animalitos, del cual hubo ese sacrificio para el perdón de los pecados, y ellos fueron vestidos con esas pieles. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, esta dispensación de la conciencia inicia, como les decía hace un momento, con esta expulsión de ellos del huerto de Edén, y termina con el diluvio universal. El juicio fue el diluvio universal. Génesis 6:7 dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, dice el verso número 8, halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Esta dispensación de la conciencia la podemos dividir en periodos de tiempo. Esta dispensación se subdivide en una duración desde la caída, o sea, desde que salen del huerto de Edén hasta el diluvio, que según algunos teólogos son aproximadamente unos 1656
años. Dice Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí? La caída del ser humano. El estado del hombre caído, con experiencia en el bien y el mal, y ahora gobernado por su conciencia, fue expulsado del huerto, y esa responsabilidad que caía ahora sobre el ser humano, bueno, había una elección. El hombre tenía que decidir entre hacer el bien o hacer el mal. El fracaso humano es que el hombre era sumamente inclinado a lo malo. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice también el verso 11 y 12, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, el resultado, bueno, es un juicio de Dios. En esta segunda dispensación de la conciencia hay un juicio nuevamente de Dios. El diluvio. Dice Génesis 7:17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arco sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Hubo un diluvio universal. Toda la tierra se anegó de agua. ¿Por qué? Por la maldad de los hombres. Tenían que escoger, ahora teniendo este conocimiento del bien y del mal, tenían que escoger hacer el bien. Hoy pasa algo similar hoy en día. Hoy las personas tienen siempre la opción entre practicar el bien o practicar el mal. Y ahí está la elección. El hombre que practica el bien será prosperado, dice la Escritura. Pero el que practica el mal, la ira de Dios estará sobre él. Pasó en esta segunda dispensación de la conciencia que había tanta maldad, tanta violencia en la tierra, que Dios tomó una decisión y dijo: voy a enviar un diluvio universal. Y envió efectivamente esas aguas que dice que subieron y crecieron en gran manera sobre la tierra, pero el arca dice que flotaba sobre la superficie de la tierra, de las aguas, y que estas aguas subieron mucho sobre la tierra, y fíjese, todos los montes que había debajo de todos los cielos, dice que fueron cubiertos. No hubo monte que no fuera cubierto por el agua. Pero mire, aquí viene algo maravilloso, aquí viene lo maravilloso. Estamos en esta segunda dispensación. Recordemos que en la primera dispensación de la inocencia, ¿sí? Dios los pone, les da que señoreen sobre los peces, sobre los animales, en ese huerto donde ellos tenían que darle ese mantenimiento, y solamente había un mandamiento: no comerán del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comieron. En ese momento, sufren una degradación, no solamente a nivel personal, sino a nivel universal. ¿Por qué? Porque entra en el pecado a la humanidad por medio de esa desobediencia, y viene una degradación general. Son expulsados del huerto de Edén, e inicia la segunda dispensación de la conciencia. Ahora ellos estaban obligados a hacer el bien, teniendo el conocimiento del mal.
Tenían que renunciar al mal y tenían que hacer el bien. ¿Cómo obtenían el perdón de sus pecados? Bueno, por medio del sacrificio. Por medio del sacrificio. Y viene la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la gente se llenó de violencia, se inclinó hacia el mal. La tierra estaba sufriendo de hombres violentos. Y entonces Dios toma la decisión de enviar el diluvio universal. Pero mire, hasta en este tiempo, Dios también tuvo misericordia de las personas. Hubo misericordia divina. Dice la Escritura que 8 personas fueron preservadas por Dios y escaparon del diluvio. Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La carta a los Hebreos, en el capítulo 11, verso número 7, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es muy curioso cómo la Escritura nos revela que cuando Noé fue advertido de cosas que aún no se veían, como cuáles, como llover. En los tiempos de Noé no llovía, porque cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, dice allí en el libro de Génesis que de la tierra se elevaba un vapor como de un rocío, que era el que regaba todas las plantas. Todavía no había llovido nunca. Entonces cuando Noé predica a las personas de su tiempo y les dice: arrepiéntanse porque viene un diluvio universal, todo va a ser anegado por las aguas, y el que no esté dentro del arca, bueno, pues se va a ahogar. Le dijeron: estás loco, Noé, nunca ha llovido sobre la tierra y tú vienes a decirnos que vamos a morir ahogados. Bueno, esto indiscutiblemente así fue, y por eso dice la Escritura que solamente 8 personas se salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Esas 8 personas. En este pacto adánico de esta segunda dispensación de la conciencia, vemos que la responsabilidad humana pues era que el hombre tenía que escoger entre el bien o el mal. Sin embargo, el hombre era sumamente malo, se inclinaba más a la maldad. Y el pacto que Dios estableció con Adán fue elegirlo como representante de todos los hombres. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muchos teólogos a este pacto de Dios con Adán le dan el nombre de pacto adánico, como un plan de obras. Sin embargo, sería más exacto calificar el pacto adánico como un pacto de obediencia. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso número 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Puesto que en todas sus obras el Dios de gracia manifiesta su gracia. Dice el Salmo 145, verso número 8: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y el Salmo 136, 16 dice: al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. El Dios de toda gracia
tiene un requisito para la humanidad. Y ese requisito desde Adán sigue siendo el mismo: obediencia. Obediencia que Dios demanda del hombre como consecuencia de esa confianza que Él pone en Él y en su palabra y en sus promesas. Además, en el pacto, Dios incluyó un lugar para Adán. Y además Adán tuvo el poder creador de Dios para reproducir una descendencia que, aunque ahora afectada por el pecado, adquiriría un nombre que perdura hasta el día de hoy, de aquellos que son llamados hijos de Dios. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso número 11, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no es insensible ante el dolor humano, pero tristemente el ser humano se ha inclinado hacia la maldad. Si el ser humano se inclinara a hacer el bien, conocería a Dios, le aceptaría como su Salvador y tendría la seguridad de que esté en la dispensación que se encuentre, habrá un pacto eterno entre Dios y su pueblo. Esta es la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. Yo le invito para que usted cierre sus ojos y haga una oración al Señor y le diga: Señor, a lo mejor yo no había reparado en que no soy un hijo de Dios porque no te he aceptado en mi corazón. A lo mejor solo soy creación de Dios. Pero dice ahí en el Evangelio de Juan que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy usted tiene la oportunidad de aceptarle, de creer en Él y de pedirle que venga a vivir a su vida. Y dice la Escritura que después de ese momento usted pasará a ser de creación de Dios, a ser un hijo de Dios. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias, oh Dios. Gracias porque en esta segunda dispensación, Señor, podemos conocer cómo tú trataste, Señor, con esa expulsión de Adán y Eva del huerto de Edén, pero en el cual, Señor, el sacrificio, el empezar a invocar tu nombre, fue la diferencia entre hombres malvados e hijos de Dios. Hoy cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de aceptarte como nuestro único y suficiente Salvador, y por medio, Señor, del sacrificio de Cristo en la cruz, es que nosotros alcanzamos perdón de nuestros pecados. En esa segunda dispensación, los hombres fallaron porque se inclinaron a la maldad. Hoy en día los hombres siguen fallando porque se inclinan a la maldad. En aquellos tiempos hubo un juicio de aguas, de inundación. Vendrá otro juicio, Señor, en el cual dice tu palabra que habrá una gran tribulación. Queremos, Señor, ser de aquellos que sean salvados por ti, que sean de los que reciban de tu misericordia. Abre el corazón de las personas, Señor, y permite que entiendan que en cada periodo de tiempo tú siempre, Señor, tienes misericordia de aquellos que se acercan a ti. Yo te invito en esta tarde para que tú te acerques a Dios. Acércate a Él y Él te dará una vida nueva en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues damos gracias al Señor por este segundo estudio de la dispensación de la conciencia. Analícelo en su corazón
y vea que Dios siempre ha estado en búsqueda de la humanidad y lo seguirá estando, porque hasta el día de hoy su fidelidad, dice la Escritura, que permanece para siempre. Él es fiel siempre. Le invito para que lo lleve en su corazón, se acerque a Él y lo acepte como su único y suficiente Salvador. Me despido con la paz de Dios, hermanos, y bueno, nos veremos en el próximo estudio, que será el gobierno humano. Lo estaremos viendo en nuestro próximo estudio. Por lo pronto, los saludo con la paz de Dios. Que el Señor les bendiga.